Ciudad Ahora cumple un año. Nacimos como la primera televisión de servicios de ONO, diseñada para ser una guía útil donde mostraros las mejores opciones que podéis encontrar en Valencia. Si siempre os habéis preguntado cómo es una tele por dentro, ahora tenéis la mejor oportunidad de conocerlo. Todo comienza de buena mañana. ¿La portada del Vogue de marzo? Imposible. No, solo somos amigos. La dura jornada laboral de los que trabajamos en la tele comienza a eso del mediodía. Rechazar portadas de revistas, desmentir rumores, atender a los fans, recibir el correo y cargar bien las pilas con un rico café. Con un buen café en la mano, nos dirigimos al laboratorio de donde surgen las grandes ideas para los reportajes, es decir, la redacción. Lo mejor de ser una estrella de la televisión es la admiración que recibes de quienes trabajan contigo. ¡Hola, Caris! Nuestros programas son el resultado del esfuerzo de un equipo de excelentes profesionales con las cosas muy claras. ¡Tiene que salir como sea! El talento de quienes hacemos Ciudad Ahora, Jesús, tienes que minutar. Es fruto de horas de dedicación. Pero toda idea genial necesita el visto bueno de producción y dirección. Como se suele decir, los jefes, al igual que los clientes, siempre tienen razón. El productor es el responsable de solucionar los problemas del día a día. Mira, Fernando, esto es el ticket del taxi, esto es el tinte y esto las dietas de la semana pasada. Ya me lo das, ¿eh, majete? Aunque principalmente controla los gastos que genera nuestra profesión. Y la jefa, la que está al otro lado de esta puerta, bueno, ahora no. Oye, que sí que estoy, que llevo aquí toda la vida, bueno, un año, con vosotros. Con guión en mano y cámara en ristre, salimos cada día a hacer varias grabaciones en diferentes localizaciones. Temas de consumo, cultura, sociedad, salud y empleo son algunos de nuestros objetivos. Lucy, ¿vamos o qué? Además de las grabaciones en exteriores, os ofrecemos boletines de tráfico y tiempo en directo cada hora y un informativo a las 9:30 de la noche. Y es que la actualidad es nuestra razón de ser. Carlos Bonastre comenzó como chico del tiempo y ahora es el conductor del informativo del canal, siempre al pie de la noticia. Vale, pues vamos a sacar esto y esto. Cuando lo tengas todo, me avisas. O casi siempre, Bonastre coordina a nuestro equipo de despiertos reporteros. Las imágenes pasan siempre por las manos de nuestros compañeros de grafismo y postproducción. De esta manera, una buena imagen se convierte en un reportaje perfecto. Lo del grafismo no tiene secretos para alguien tan habilidoso como Jesús. Aquí está batiéndose en duelo con Juanma, nuestro grafista y chico para todo. ¿Quién vencerá? En las salas de montaje se pone orden y concierto a todo lo que se graba. En manos equivocadas, una de estas máquinas es un auténtico peligro. Una vez los reportajes están terminados, pasan a continuidad, esa gran pecera llena de monitores desde donde se controla la emisión. Ardua tarea de los que allí trabajan, pero siempre queda tiempo para el buen humor y alguna que otra broma. Feliz noche, un saludo. Uno, fuera. Bueno, pues una de las veces que peor lo he pasado fue pues una vez en directo que me sonó el móvil. Yo siempre lo apago, pero ese día justamente me lo dejé encendido, me llamaron por teléfono y además me pegué un susto tremendo porque me pensaba que había alguien o que había algo aquí dentro del plató. Feliz noche. Momento de la información, vamos rapidísimamente a quedarnos con la imagen del Meteosat en la cual vamos a observar cómo la nubosidad continúa sobre todo en toda la vertiente mediterránea. ¡Ah! Es para relajar los músculos de la cara. De toda la jornada. Eso es todo, amigos. Gracias por estar cerca de nosotros este año y esperamos celebrar otros muchos más, pero siempre juntos. Felicidades a todos los que hacen posible Ciudad Ahora, nosotros y vosotros. Hasta mañana.